Bueno, como el seminario estaba dedicado a, nos llaman heroínas, además es un tema que cuando me comentó la profesora Rodríguez me entusiasmó especialmente, cualquiera que me conozca sabe los motivos, el tema de la recuperación de las imágenes de las mujeres o el remirar las imágenes de las mujeres o rescatar estas mujeres de la historia, pues es un tema que a nivel investigación, a nivel divulgación, me interesa de manera particular. Me interesa además repensar estas figuras de mujeres desde otro punto de vista que el que nos ha transmitido la historiografía tradicional, mayoritariamente escrita por varones o en muchos casos escrita por varones, entre lo que nos querían decir estas imágenes o lo que significaban estas mujeres y lo que ha llegado hasta nosotros. Y en ese sentido me gustaría, bueno, más que comentar esta iconografía de Lucrecia, que por supuesto la vamos a comentar, sino hacer una reflexión a cómo se ha utilizado, manoseado, manipulado en ocasiones, ¿no? Esta imagen de Lucrecia hasta límites bueno, realmente sorprendentes muchas veces si nos ponemos a rascar un poquito. Bueno, esta es la imagen más conocida de Lucrecia, de la muerte de Lucrecia, que es quizá el hito bueno, más que marca ese antes y ese después en la historia de Roma, que ahora comentaré. Es una pintura de Eduardo Rosales de 1871 que está en el Museo Nacional del Prado. Es una pintura que le valió muchísimas críticas a este pintor porque venía de pintar esto, ¿no? Este testamento de Isabel la Católica en 1864, que había sido muy premiado. Una pintura que había gustado mucho porque, bueno, esa arcebación, que no me sale la palabra, perdón, le he dicho mal, pero bueno, de la figura, ¿no? De la historia española, los reyes católicos, la unidad del país, ¿no? Que le había supuesto tanto éxito, además con esta supuesta, ¿no? Rigurosidad en la que está pues Isabel la Católica dictando testamento, por eso alarga su mano derecha con la persona vestida de negra tomándolo, ese Fernando el Católico en primera fila desolado y Juana, primera de Castilla, que será la heredera, de negro, pues con cara de circunstancias. Esta pintura le supuso un éxito y decidió retomar un tema romano, que es este de aquí, es esta muerte de Lucrecia, unos años más tarde, con todas las expectativas que había generado esta muerte, ¿no? O este testamento de Isabel la Católica. Bueno, como digo, fueron muchas las críticas que se hicieron, primero por esa pincelada tan borrosa, ¿no? Ese bocetamiento tan sumamente grande que sorprendió mucho frente a ese testamento de Isabel la Católica. Y luego, pues, como, bueno, lo que había resaltado, es una de mis pinturas favoritas sobre el tema, como lo que había resaltado Eduardo Rosales era lo que era importante en sí en esa muerte de Lucrecia. Es decir, si nos vamos a lo que pasó, volveremos a esta pintura, si nos vamos a lo que pasó, en resumen, es una narración que nos aparece en Apur de Condivita, en el que nos cuenta más o menos, tengo aquí fragmentos de los textos, en el que, bueno, pues Lucrecia, estaban todos los soldados, estamos a finales de la monarquía romana, estaban todos los soldados, ¿no? Reunidos en uno de estos descansos de la guerra, y bueno, empezaron pues a imaginar la situación, ¿no? A ver quién ha bebido más, ¿no? Quién, pues un poco pasados, ¿no? Y bueno, pues empezaron a decir, mi mujer es la mejor, pues no, la mía es mucho mejor que la tuya, la mía es mucho más virtuosa, en fin, presumiendo todos de sus esposas, ¿no? Entonces, pues decidieron presentarse, que es más o menos lo que cuenta este texto, decidieron presentarse por sorpresa en las casas de las diferentes mujeres para ver qué estaban haciendo, ¿no? Y decidir así, en una especie de certamen, un concurso, pero en vez de belleza, ¿no? De una especie de Miss Virtud, ¿no? Podríamos llamarlo, ver cuál era la más virtuosa de todas. Bueno, pues se pasaron por sorpresa por casa de todas las mujeres y, bueno, pues las mujeres estaban aprovechando que sus maridos no estaban y estaban pues a sus cosas, ¿no? Como es lo normal. Es decir, pues bueno, pues o tomando algo, hablando con amigas y cuando aparecen en casa de Lucrecia, que era la mujer de uno de ellos, en la izquierda, en esta pintura maravillosa en el Museo de los Agustinos de Toulouse del siglo XVII, Willem de Porter, tenéis a todos los soldados apareciendo por la parte izquierda de la pintura, asomándose por sorpresa, pues pillaron a Lucrecia
tejiendo, que era lo que se supone que una mujer de bien tenía que hacer, tejer en compañía de sus damas, esperando, bueno, pues que a su marido volviera de la guerra y todo este tipo de cosas. Bueno, pues evidentemente este certamen, ¿no?, que nos aparece pues en diferentes obras, aunque realmente es una parte muy secundaria a nivel iconográfico. Esto es un aguafuerte y aguatinta que está en el Museum of Fine Arts de Boston, de Janinet, bueno, pues de finales del 18, principios del 19, maravillosa. Volvemos a encontrar otra vez lo mismo, ¿no? Esas mujeres sentadas, tejiendo. Vemos que la de detrás, una de las que está de pie, tiene el uso, y bueno, hay una escultura de Atenea, que es en este caso representa a la diosa de la tecné, ¿no?, de esta técnica, de este tejido, ¿no?, y los soldados apareciendo, pues que se la han encontrado, pues haciendo lo que consideraban los romanos que tenían que hacer. Bueno, el mito continúa, esta narración de Tito Livio, que es una historia romana enteramente. Continúa diciendo que, bueno, pues que el premio se lo dieron a esta Lucrecia, que estaba, bueno, pues tejiendo y haciendo estas labores como la mujer más virtuosa, pero que tuvo un efecto secundario un poco terrorífico. Y este efecto secundario un poco terrorífico es que, bueno, el rey Sexto Tarquinio despertó su lujuria, ¿vale? No es que se encaprichó de ella, porque no podemos hablar de enamoramiento, sino simplemente, bueno, pues esa idea, ¿no?, de esa mujer tan virtuosa, tan perfecta, lo que hizo fue despertar, ¿no?, bueno, su deseo, su líbido, que es lo que nos, la palabra, ¿no?, que utiliza Tarquino, ¿no?, el poder, bueno, pues violentar a una mujer tan sumamente casta, ¿no? Y bueno, lo que va a hacer es aprovechar que, porque Lucrecia estaba casada, que su marido se había ido, para, bueno, presentarse en casa de Lucrecia e intentar convencerla para que se acostara con ella, aprovechándose de su posición como rey. Es decir, estamos hablando de, como decía, del final de la monarquía. Bueno, Lucrecia se niega. Lucrecia dice que no, bueno, pues que ella es fiel a su marido. Sexto Tarquinio la amenaza con un cuchillo en el cuello, diciéndola que o se acuesta con ella o la mata. Ella sí se sigue negando, es decir, prefiere morir antes que acostarse con el rey, por mucho que fuera el rey. Y al rey ya se le ocurre una cosa maquiavélica, retorcida, ¿no? Y es el decir que, bueno, pues que si no quiere acostarse con él, lo que va a hacer es matarla, desnudarla, matar a un esclavo, meterles a los dos en la cama juntos y luego decir que les ha pillado a los dos en adulterio. Es decir, lo que iba a hacer era manchar esa imagen de Lucrecia o esa idea de Lucrecia y sin que ella se pudiera defender. Es decir, ella ya estaba muerta, la iba a matar, con lo cual, pues su idea, su memoria quedaría dañada, ¿no? Su recuerdo quedaría dañado para siempre ante su familia, con una deshonra ante su marido, su familia, etcétera, etcétera. Bueno, ante esta situación, Lucrecia, iba a decir se deja violar, pero es una expresión un poco extraña, ¿no? Es decir, bueno, Sexto Tarquinio la viola, ella lo asume como que no le queda más remedio y lo que va a hacer, que es este momento, ¿no?, que representa Eduardo Rosales en esa pintura que hablábamos al principio, que está en el Museo Nacional del Prado, es llamar a su padre, llamar a su esposo, que son los dos que la están sujetando. Su padre es el que tiene el pelo más canoso y su esposo el que está al lado, y contarles lo que ha pasado. Decirles, mire, esta ha sido la situación, yo no quería, pero bueno, pues al final pues he tenido que ceder, entre comillas, obligada, ¿no? Y tanto el padre como el esposo es curioso porque le dicen, no ha sido culpa tuya. No ha sido culpa tuya. Y le dicen literalmente que bueno, que tú lo has intentado impedir, que tu mente no quería, que has dicho que no abiertamente, ¿no? Es decir, la exculpan
de esta violación. Digo que es curioso porque este pensamiento de este padre, de este marido, de estos dos hombres, ¿no?, que están viviendo antes de nuestra era, hace siglos, es un pensamiento más moderno que muchos juicios que estamos viendo en la actualidad sobre temas de violaciones. Es decir, que hay un papel absolutamente magnífico. No obstante, bueno, pues Lucrecia decide que no es admisible y diciendo literalmente, para que nadie utilice mi nombre como excusa para acostarse con otros hombres, yo no puedo seguir viviendo, ¿no? Y se clava un puñal en el pecho. En el corazón, muere instantáneamente. Este es el momento que pinta Rosales, es de máximo dramatismo, en el que el padre y el hijo van a cogerla, a sostenerla, intentando impedirlo. Y a partir de aquí ocurre algo tremendamente importante, y es que la figura de la derecha, que es Bruto, que es un familiar de ella, le arranca el puñal del pecho y con el mismo puñal ensangrentado con el que ella se había suicidado, se había clavado ese puñal en el corazón, jura que ningún rey nunca más volverá a abusar de su poder. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este momento exactamente es el momento en el que se inicia la caída de la monarquía y el inicio de la república. Y ese cambio de gobierno lo inicia una mujer con su actitud, con su forma de moverse, porque lo que provoca el haber profanado a alguien considerada tan espectacular es el hecho de que se rebele todo el pueblo. De hecho, Bruto lo que dice es que por esta sangre, la más pura, antes de la injuria real, juro a vosotros, oh dioses, pongo por testigos que expulsaré a Lucinio Tarquinio el Soberbio, junto con su esposa criminal y toda su descendencia, por el fuego y la espada, por todos los medios que están en mi poder. Y no toleraré reyes en Roma, ni ellos ni ningún otro. Es decir, se acabó la monarquía. Se acabaron los abusos de poder por el mero hecho de nacer con una sangre supuestamente azul y se acabó todo esto. No lo vamos a permitir más, no es justo esta situación. De hecho, bueno, tenemos otra pintura también en el Museo Nacional del Prado de Castro Plasencia, también de 1877, finales del 19, que, bueno, aunque el suicidio de Lucrecia se produce en un ambiente íntimo de la casa, lo que va a relatar es ese momento, pero ya como llevado a lo grande, ¿no? Es decir, está Lucrecia en la escalinata en Roma, se ve toda la arquitectura de la ciudad detrás, es una pintura maravillosa que se ha caído, se ve a su primo que le ha arrancado el puñal del pecho y está haciendo el mismo juramento del que hablaba Eduardo Rosales, toda la familia cogiéndola ya con el cuerpo ya caído y todo el pueblo, veis que es exacerbado, ¿no? Niños, hombres, mujeres que aparecen por ahí levantando las manos, uniéndose a ese grito de se terminó la monarquía, ¿no? Se acabó y ya no hay más. Fijaros además al fondo el símbolo maravilloso de la loba capitolina, con Rómulo y Remo, es decir, ese inicio de la monarquía, y debajo el SPQR, ¿no?, que es un símbolo pues republicano por antonomasia. Bueno, este tipo de representaciones, por un lado, lo que unen lo político, porque es una representación que tiene mucho de político, como estamos viendo, sobre todo la connotación más importante que tiene a nivel político, es utilizado a lo largo de la historia del arte. Por ejemplo, Sandro Botticelli, esta pintura no es muy conocida, 1500-1504, está en el Museo Isabella Stewart Gardner en Boston, es una tabla, se cree que seguramente sea una tabla que formaba parte de pues una tabla matrimonial y lo que representa vestidos todos con la moda renacentista, que era pues el prototipo con esas perspectivas y esas arquitecturas tan marcadas. En el centro, abajo, si veis, está Lucrecia tumbada con un vestido verde, el cabello que le cae para atrás, maravilloso, con el puñal en el pecho, encima el primo que están y todos alrededor jurando, ¿no?, que se inicia esa república, ¿no? Es, como decía, un espaldar, en esta imagen se ve mejor, de madera, que estaba, bueno, se cree que estaría en un lugar público, ¿no?, que quizá para lanzar un mensaje político, ¿no?, dentro de ese momento histórico.
y está todo lleno de microimágenes, tanto en las arquitecturas, es una pintura muy larga de analizar, como en las esculturas, como los laterales, es en esos dos arcos, ¿no? Voy a hacer simplemente mención a un par de ellas. Esta es la que está, como veis, a la derecha, es decir, en ese arco a la derecha del todo, que es la muerte de Lucrecia en sí misma. Lucrecia sale por la puerta, se ha clavado el puñal y no ha llegado a caer al suelo, está hacia adelante. Y bueno, arriba, en ese friso, en ese relieve, se está representando a Horatius Cocles, que es un guerrero que defendió a Roma bueno, contra la intervención de Lars Porsena. Bueno, esto es otro episodio dentro de la historia de Roma, pero bueno, que está haciendo alusión, como digo, a temas políticos de actualidad en el momento. Y este de aquí representa la violación de Lucrecia, y arriba, en ese friso, que se ve regular porque está muy detallado, se representa a Judith de Holofernes. Holofernes es un tirano que fue decapitado por Judith después de seducirle, ¿no? Y que, bueno, pues lo que supuso es el terminar con un sistema de gobierno y cambiar a otro. Es decir, que estamos moviéndonos, ¿no? En esa mezcla, en esta espectacular siempre Botticelli de imágenes en las que, bueno, pues se está utilizando esta muerte de Lucrecia con un mensaje eminentemente político. Por ejemplo, el juramento de Bruto, que tenemos en el centro, esa figura que poníamos, decíamos que estaba Lucrecia con ese vestido verde, se hace justo debajo de la estatua de David, ¿vale? Que es esa escultura que tenéis sobre la columna. Recuerdo simplemente, además, si nos fijamos en el detalle, se ve muy pequeñito porque digo, es una pintura tremendamente minuciosa en los detalles, pero a los pies está la cabeza de Goliat. Es decir, David acaba de matar a Goliat y, bueno, pues está simbolizando esas ciudades pequeñas que están rebelándose contra el invasor grande, ¿no? Y que, bueno, pues que, como digo, lo que pretenden es lanzar mensajes políticos. Bueno, Lucrecia se va a convertir en un ejemplo de exaltación de la virtud. En muchos aspectos tenemos multitud de ejemplos, por ejemplo, en Mulieribus Claris de Giovanni Boccaccio del siglo XIV, pues tenemos esos dos momentos. Normalmente se cuenta como una historia, lo tenemos identificado arriba, Lucrecia y Sextus, es decir, ese momento en el que ella está en la cama intentando protegerse y él con un cuchillo, una espada, bueno, es una espada en este caso, la está amenazando para conseguir violarla. Y a la derecha el momento en el que ella se clava el cuchillo en el corazón, que sale la sangre, que es eso rojo, que sale ese vestido verde con Colatio Brutus, ¿no? En el momento que se van en el momento en el que van bueno, pues se está suicidando y va a empezar esa revolución. Bueno, la figura de Lucrecia dio mucho que hablar. Es una figura que a nivel artístico en la época romana, como veis no estoy poniendo mucha imagen, no fue muy comentada, pero sí que tuvo mucho impacto posterior, que era la importancia de la que hablaban las profesoras Rodríguez y Rodríguez Peinado, Isabel Rodríguez, al principio de ese mundo clásico como pilar para todo lo que se hace detrás, ¿no? Y como imágenes como la de Lucrecia, que en época romana no tiene mucho impacto a nivel político, sí, pero no a nivel iconográfico, sí que en todo el arte posterior nos va a aparecer de manera reiterada Lucrecia en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, aparte de estas representaciones, va a ser retomada por San Agustín. San Agustín le va a dedicar varios discursos a Lucrecia y sobre todo para condenar a esta mujer. Es decir, San Agustín lo que va a decir es que, bueno, que la estábamos excusando, que estábamos usando a Lucrecia como modelo de virtud, pero al fin de cuentas se estaba suicidando, ¿vale? O sea, es decir, que no podemos alabar tanto porque, como sabemos, la Iglesia pues condenaba el suicidio. Pero sobre todo lo que vamos a tener a lo largo de toda la historia del arte son dos temas iconográficos que van a predominar, la violación de Sesto Tarquinio a Lucrecia y el suicidio de Lucrecia, que van a ser dos temas eminentemente eróticos que se van a utilizar como pintura erótica, como pintura para disfrute masculino, como pintura privada de disfrute masculino.
Y otro tema que va a ser el convertir a Lucrecia, un tercer tema minoritario quizá, pero que también bastante representado, en ejemplo para las mujeres que se casan. Si vamos por partes y muy brevemente, la violación de Sexto Tarquinio a Lucrecia va a encantar. ¿Vale? Van a ser encargos particulares, por ejemplo, Felipe II. Felipe II es un rey que se caracteriza por una cosa es lo que hacía de caras a la galería, ¿no? Y de cara a la galería compraba reliquias, construía el Escorial, encargaba pintura religiosa, la Contrarreforma. Y otra cosa es lo que Felipe II hacía de puertas para adentro, ¿no? Y de puertas para adentro, pues será muy conocido por encargar pintura erótica para disfrute privado en la que muchas veces explicitaba que quería a las mujeres en diferentes posturas. En este caso es un encargo a Tiziano. Tiziano trabajó mucho para Felipe II, para Carlos I, su padre, para V de Alemania, y esta es una de las últimas obras terminadas de Tiziano. Vemos a Lucrecia desnuda, enjollada, pues haciendo ese papel de noble, y a Sexto Tarquinio vestidos a la moderna, los dos, intentando violarla. O, por ejemplo, Tintoretto. Esta pintura es especialmente para mí impactante porque sí, Tiziano demuestra mucha violencia en cómo agarra, ¿no?, a Lucrecia del brazo, cómo está intentando, y la cara de terror que tiene ella, ¿no?, de qué horror lo que me va a pasar. Esta de Tintoretto, que no hace tanto hincapié en esas caras de horror o de terror, sí que hace mucho hincapié en la violencia de la violación si nos fijamos en la habitación, ¿no? Esa escultura que se ha caído, las sábanas que están totalmente movidas, fijaros en la ropa de Lucrecia que está rota, o sea, la ha roto, la ha desgarrado para poder violarla, y que quizá, bueno, pues dentro de estos colores maravillosos de Tintoretto, que tapan con esa belleza lo que hay detrás, pero sí que, bueno, pues como digo, es un lienzo donde se refleja con una violencia excepcional, ¿no? Bueno, pues esa violación. Como digo, son muchísimos los ejemplos, se reconocen iconográficamente hablando muy fácil, porque siempre es una cama, en este caso el dosel, el cuchillo, que siempre va a ser el elemento por el que reconozcamos a Lucrecia, y ella intentando frenarlo, pararlo, resistirse de aquella manera, porque, como digo, bueno, pues estaba muy forzado. Como digo, ejemplos a montones. Gian Josefo dal Sole, otra vez lo mismo, esa cama, él que la ataca, ella medio desnuda, que intenta retenerse, pero que no lo consigue, ¿no? Y bueno, pues como digo, a veces contado en dos tiempos, como en este caso arriba, en esta miniatura de la Luna Micorum, en el que ella está desnuda. Él está, a mí me hace gracia, ¿no?, esta imagen en la que lleva el sombrero con las plumas, ¿no?, y el puñal en la mano derecha, y le ha faltado dejarse los calcetines, ¿no?, ha dejado la ropa ahí atrás. Y bueno, pues en la imagen de abajo, como ella vestida totalmente, y hago hincapié en esto, se suicida totalmente vestida. Insisto en que tenemos muchísimos ejemplos, otra vez esa misma idea. En la Edad Media, esta Lucrecia se suicida vestida normalmente, es decir, como realmente debió pasar, porque su padre y su familia no estaban en la ciudad, tardaron en llegar, ya les hizo llamar, y hombre, suponemos que seguramente no les esperaría desnuda, sino que se vestiría para recibirles, ¿no? Por eso siempre, como digo, en todas estas bueno, pues, Lucrecias, que son como más históricas, siempre la vamos a encontrar en el centro, vestida totalmente y con ese puñal que va a ser lo que la identifique, ¿no? Bueno, como digo, tenemos imágenes, bueno, pues ingentes sobre este tipo de representaciones, en las que, bueno, ahí veis el detalle. Lucrecia se la ha clavado, veis que esa espada, en este caso es más grande, la ha atravesado, ¿no? Es decir, que es, pero volvemos, como digo, a encontrarnos esa Lucrecia vestida, que luego a partir del siglo XVII, sobre todo, no va a ser lo común, salvo excepciones muy, muy raras, como esta pintura atribuida a Rembrandt, es decir, antiguamente atribuida a Rembrandt. El proyecto Rembrandt la sacó de esta atribución, sería de la escuela, pero bueno, como veis que lleva un vestido maravilloso y unas joyas absolutamente espectaculares. Y esta sí de Rembrandt, además terrorífico. Fijaros a la derecha cómo sale toda la sangre.
Bueno, como digo, también se va a utilizar dentro de las mujeres castas como un ejemplo, ¿no? De cómo deberíamos ser, ¿no? De cómo debería ser la mujer, ¿no? Pero esto es un mensaje terrorífico que se está lanzando. Este es un detalle de la decoración del Palacio del Marqués de San Andrés de Tudela, en Navarra, en la representación de las mujeres castas, y dentro de esta representación de las mujeres castas, una de ellas es la imagen de la izquierda, es Lucrecia, ¿no? Lucrecia se convierte en el ejemplo de lo que tiene que ser la mujer. ¿Qué tiene que ser la mujer? Fijaros qué terrorífico, ¿no? Alguien que si antes prefiere morir que acostarse con otro hombre, ¿no? Es decir, esa idea, ¿no? De la muerte, ¿no? La muerte antes que, bueno, pues que ser infiel o que acostarse con otro hombre. Algo que, por supuesto, no aplicaba a los hombres de la época, que, bueno, pues era bastante habitual que tuvieran amantes, consortes y demás. Esto se ve de manera espectacular en este maravilloso retrato que me encanta de una joven dama representada como Lucrecia, seguramente se llamaba Lucrecia ella también, que era un nombre muy de moda en época moderna, es de Lorenzo Lotto. Es una mujer que sabemos que se va a casar y que, bueno, pues lo sabemos porque lleva encima de la mesa hay una lelí, que es esa flor amarilla, encima del mantel, que es símbolo del matrimonio, va ricamente vestida. Lleva, sujeta con su mano izquierda un dibujo que si os fijáis, no sé si yo lo puedo ampliar, ¿vale? Si os fijáis en este dibujo, que es el que me interesa, es una imagen de una Lucrecia suicidándose, es decir, desnuda, tapándose púdicamente como una Venus el pubis y con ese puñal que se va a clavar, ¿no? Y fijaros que hay un mensaje encima de la mesa que ponen en vila, impúdita, Lucrecia, Lucrecia, gemblo, Wivet. ¿Qué quiere decir esto? Que antes prefiero morir, está cogiendo ese fragmento de Tito Livio en el que esta mujer que se va a casar en época moderna está diciendo que va a ser como Lucrecia, que antes de ser infiel prefiere morir, ¿no? Un mensaje, bueno, a algunos les puede parecer romántico, pero a mí me parece realmente terrorífico, ¿no? Algunas Lucrecias, en este sentido, se representaron pues, con un carácter como de medio santas. Este es del maestro de papagayos, bueno, por supuesto, con los pechos al aire, que es un tema en el que no he entrado mucho, pero que no tiene ningún sentido iconográficamente hablando, salvo el del erotismo. Como digo, a Lucrecia le dio tiempo a llamar a sus familiares que estaban fuera, con lo cual entendemos que se suicidaría vestida. O sea, yo creo que ninguna mujer decide hacer una cosa así, reunirse con sus familiares y decide, voy a hacerlo desnuda, ¿no? O sea, que no tiene ningún sentido salvo el del erotismo, ¿no? Pero aquí se la pone esta mirada que tira un poco al cielo, esta mano que va al pecho, ¿no? En la que casi se la representa como santa, pero como santa erótica. Pero realmente Lucrecia se va a convertir en un objeto erótico. Un objeto erótico como uno de los temas, junto quizá con Cleopatra, que más se va a encargar a los pintores, que se va a poner en gabinetes privados y que va a convertirse en pintura pornográfica. ¿Y a qué me refiero con pintura pornográfica? Bueno, por decirlo de manera suave, Kenneth Clark decía bueno, que cuando una pintura o cuando una obra de arte induce a la acción erótica, después de su contemplación se convertía, dejaba de ser una pintura erótica y se convertía en una pintura pornográfica. Más o menos vendría a ser lo que las revistas a día de hoy o lo que las plataformas para adultos en la época, ¿no? Fijaros además que juega en este caso con esas veladuras súper transparentes, ¿no? Esos collares que lo que haces es enmarcar esa desnudez y ese pecho y ese puñal, que es por lo único que podemos asegurar que es Lucrecia. Bueno, esta pintura que es de Il Sodoma es a quien se atribuye el inicio, ¿no? De esta moda, ¿no? De poner a Lucrecia como figura erótica, con todas esas figuras detrás. Sería para pensar largamente, ¿no? A qué perfil de persona les citaría la idea de una mujer violada que se suicida, una mujer casta que tiene la ropa rasgada, pero que, como digo, va a tener muchísima difusión, sobre todo por una novela, Roman de Lagos, de Guillaume Lorris, que bueno, va a afirmar en un momento dado, que resume muy bien el por qué estas imágenes eróticas de Lucrecia van a tener tanto éxito, que dice que incluso Penélope podría ser vencida si alguno se lo propusiera, que no existen Lucrecias ni Penélopes ni una sola mujer honrada. Esta novela, que alcanzó gran difusión, que
nos requeriría mucho tiempo comentar, lo que dice es que toda mujer, si tú la presionas, acaba cayendo, ¿no? Que es un poco terroríficamente la idea que hemos ido heredando con el paso de los años y que afortunadamente vamos superando, pero que no existía nadie, ninguna mujer que se pareciera a Penélope, nadie iba a esperar 20 años siendo casta, ninguna Lucrecia iba a preferir suicidarse, sino que, como decía, iban a poder, si uno insistía, pues acostarse con ellas. Y eso es lo que da la visión esa de, al final Lucrecia, por muy casta que sea, es erótica, porque esa idea de que te excita el tener que insistir, ¿no? La respuesta la dio la grandísima Christine de Pizan, que respondió a este señor punto por punto, una grandísima figura que pues va a recoger o va a defender o va a responder contra estos postulados, sobre todo de Román de Lagos, pero bueno, a pesar de eso, los pintores insistieron en esta imagen de Lucrecia desnuda, enjollada. Fijaros en esas telas, Lucas Cranach el Viejo y todo su taller y su hijo pintaron una infinidad de obras de Lucrecia desnuda, todas iguales, con el puñal, todas desnuda totalmente, con esos velos totalmente transparentes. Solo sabemos que es Lucrecia por el puñal y que sabemos, estas son otras dos Lucrecias diferentes de Cranach el Viejo, es decir, de manera obsesiva, pero que nos pone en evidencia el éxito, ¿no?, que tenía esta imagen, ¿no?, el éxito erótico que tenía esta imagen o Lucrecia de manera erótica. Siempre con los pechos al descubierto, aunque le hiciera vestida, no sabemos por qué, pero existe esa necesidad de bajarse el vestido para poderse clavar el puñal en el pecho, lo cual no se ajusta a la realidad, evidentemente, pero que es una constante en pinturas, pues por ejemplo, como las muertes de Cleopatra, donde se hace lo mismo, ¿no? ¿Qué necesidad tenía la pobre Cleopatra, si es que se suicidó con un aspiz, en bajarse el vestido para hacerse picar por la serpiente en un pezón, ¿no? Pero que se insiste de manera repetida en esta idea. Bueno, no quiero entretenerme mucho más porque el tema me apasiona, con lo cual agradezco que a la profesora Isa Rodríguez que me haya dejado hablar sobre él, pero no quiero tampoco entretenerme mucho más, pero sí hacer una pequeña mención al cuchillo. El tamaño del cuchillo importa, igual que el tamaño de la serpiente importa. Van a ser armas pequeñas asociadas a mujeres, lo que también incite a esta sexualidad y a este poder, ¿no?, dominar. A diferencia de estas mujeres fuertes, ¿no?, esa Judith que hemos mencionado, que no se usa como imagen de violación, pues porque esa espada da mucho más miedo en el fondo que este cuchillo, ¿no? Judith, cuando mata a Holofernes, da una imagen de fortaleza y no va a ser una imagen que se utilice mucho, ¿no?, a nivel erótico, pero fijaros en estas culebrillas, ¿no? Un aspiz mide 2,5 metros, pues evidentemente no tiene ningún sentido. Pero sí en la importancia iconográfica que hemos hecho mención a lo largo de toda esta exposición, del elemento crucial que es el puñal, ese puñal con el que Tarquinio amenaza a Lucrecia, con el que la viola, ¿vale? Ese puñal con el que se va a suicidar Lucrecia. Fijaros que esta pintura de Guido Reni es muy parecida a la de Cleopatra, un puñal fino, pequeño, y ese puñal con el que Bruto, perdón por la errata, jura venganza delante del cuerpo de Lucrecia. Es decir, el puñal es el hilo conductor de esta historia, de esta iconografía de Lucrecia, y es la que provoca ese cambio, ¿no?, en el gobierno. Ese cambio en el gobierno de Roma, en la instauración de la República, en el que hay pintores, pintoras, como esta de Artemisia Gentileschi, en el que les da una vuelta y deja de representar a esta mujer con ese carácter erótico, a pesar de que sigue imbuida con el hecho de que está desnuda o por lo menos con la ropa descolocada por esa violación, pero tenemos ahí a una Lucrecia fuerte, una Lucrecia que mira el puñal, una Lucrecia con el ceño fruncido que pues va a jurar esa venganza. Bueno, voy a cerrar aquí agradeciendo, para no acumular retraso, aunque como digo, si tenéis alguna pregunta puedo responderla, porque tenía más material preparado, queriendo simplemente introducir esta reflexión sobre estas figuras
femeninas absolutamente protagonistas que muchas veces por el uso que se les ha dado a nivel iconográfico las tenemos relegadas a un segundo plano y sobre todo a un plano pues eso, erótico, con ejemplos que digo que son terroríficos, ¿no? Ese sistema, esa educación, ¿no? De intentar poner a Lucrecia como ejemplo educativo de todas esas mujeres jovencitas, muy, muy jovencitas que se iban a casar y bueno, pues con la idea de que remiremos, recuperemos todas estas figuras femeninas y que repensemos sobre ellas y sobre todo sobre el papel determinante que jugaron en la historia. Y uno de los mejores ejemplos es Lucrecia, que más allá de toda esta iconografía, de todas estas imágenes, supuso la caída de la monarquía y el inicio de la república, es decir, un cambio de gobierno en un territorio como el romano que es crucial para toda la historia posterior. Nada más, muchas gracias.